Padre eterno, Dios todopoderoso, en sus manos está el bendecir su iglesia. En sus manos está, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a oír su palabra. Porque ciertamente los que nos ponemos aquí adelante, Señor, nos apoyamos en ella. Los versículos que leemos, Señor, son versículos que están aquí plasmados para que nosotros, Señor, podamos aprender cada día más, podamos gozarnos por su palabra, Señor, y podamos, Señor, corregir también de nuestro caminar. Amado Dios, en esta hora que sea usted, Señor, que hable. Que si yo voy a hablar una palabra incorrecta, usted, Padre Santo, tome dominio de mis labios, de mi mente y de mi corazón, para que toda palabra que pueda salir sea para la edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se dé cuenta que hay cosas, Señor, de las cuales nosotros debemos aprender y no dejarlas pasar. Bendito Salvador, en esta hora me pongo en sus manos y sea usted que hable. Aquí, Señor, su sierva conforme a su voluntad. Pedimos su bendición, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y damos las glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de leer el versículo que tengo como para apoyarme en él, para hacer este mensaje, quiero recordarles que Dios nos ama. Amén. Y nos ama tanto que ustedes saben dio a su Hijo allí en la cruz para poder que nosotros pudiéramos ser salvos, para pagar lo que nosotros debíamos. Él no debía nada, pero nosotros sí. Y Él allí estuvo su cuerpo expuesto allí a todo el vituperio, a todo el castigo por nosotros. Por lo tanto, voy a leer esta palabra para comenzar en el libro de Génesis. El primer versículo es como para apoyarse para el segundo. El libro de Génesis, capítulo 3, versículos 6 y 7 vamos a leer. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y damos lectura entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El Señor bendiga la vida de su mano. Amén. Aquí yo me voy a referir al segundo versículo que leímos, donde dice que fueron abiertos los ojos de ellos. Después de ver, Adán y Eva eran responsables de poder guardar obediencia ante la presencia del Señor. Amén. Adán fue creado mucho antes que la mujer, no para defender a la mujer, pero fue muy creado antes. Y lo había dejado a cargo de todo eso. Y le había dicho que el cerdo no se debía comer. La mujer en ese instante estaba sola, por lo tanto Satanás aprovechó la debilidad y entonces ella comió del fruto. Pero Adán, cuando la mujer le fue a mostrar el fruto, ¿acaso no lo conocía? Sí. Lo conocía porque el Señor le dijo: de ese fruto no comerás. Amén. Por lo tanto, él consintió y comió como ella. No fue que la mujer lo vio. Por lo tanto, una aclaración. Bueno, pero aquí vemos otra cosa en la que yo quiero explicar. Aquí estamos hablando de la vestidura espiritual versus la corporal. Porque hay dos vestiduras, una espiritual y otra corporal. Amén. Dice entonces que ellos, habiendo comido el fruto porque desobedecieron, fue otra el pecado, la desobediencia los hizo entonces comer del fruto y vio que estaba desnudo. Perdieron entonces la vestidura espiritual y se encontraron con la vestidura carnal. Por lo tanto, ellos mismos, por lo que se ve, eran inteligentes ya, porque cosieron hojitas entonces de la higuera que tenía la hoja más grandecita para tapar sus partes vergonzosas. Y ahí cuando Dios, entonces ustedes conocen toda la historia, y dice que el Señor llama a Adán, porque Adán era el que estaba encargado. Llamó a Adán: ¿dónde estás tú? Yo creo que Dios sabía dónde estaba, que estaba escondido, pero tenía que ser responsable por responder. Y allí entonces le dice: ¿dónde estás tú? Me escondí porque tuve miedo, porque me
encontré que estaba desnudo. Señor. Por lo tanto, ¿qué pasó? Llegaron todas esas cosas que no debía tener el hombre, el miedo, la vergüenza, todo eso apareció una vez que ellos desobedecieron. Sí, y ahí tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol que te dijeron. Desobedecieron. Perdió entonces, como les digo, nuestros padres perdieron la vestidura espiritual y se encontraron sin vestiduras. El Señor nos ayude porque hay mucha controversia en cuanto a esto, a las vestiduras. Ustedes saben que hay muchas iglesias en las cuales se hace mucha polémica sobre la forma que se visten las personas. Y eso es lo que queremos hoy día aprender, a la luz de la palabra, porque yo siempre digo, si yo voy a leer un texto que es muy fuerte, muchos dicen, no lo leamos porque es muy fuerte, la gente se... Pero la palabra, como yo digo, es como la medicina, es como cuando siempre lo repito y lo voy a repetir, cuando usted tiene una herida grande y está llena de pus, ¿qué pasa? Cuando usted se va ayer al hospital o donde sea, ¿qué pasa? Cuando usted le sacan eso, duele, ¿cierto? No le ponen a usted, a usted se van a sacar la materia que le llaman, sino que se la raspan y duele. Después le ponen la medicina, lo que le van a poner, ¿y qué pasa después? Sana la herida. Así mismo es la palabra del Señor. Duele. Sana. Pero sana el alma, sana el corazón. El Señor nos ayude. Quería hacer ese hincapié porque resulta que hay unos versículos que voy a ver que son un poco fuertes. Aquí en Génesis capítulo 3, versículo 21, la asunción que Dios le dio. El mismo capítulo que estamos leyendo, pero más adelante dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Hay varias cosas y nosotros podemos ver que al hacer túnicas de pieles tiene que haber sacrificado algún animalito porque allí había un sacrificio también detrás de eso. Pero eso no lo vamos a hablar porque es otro el tema que estamos viendo. Pero ¿qué le hizo el Señor? Túnicas. Amén. Entonces el Señor, más adelante hay un versículo que lo usan las iglesias para polemizar, pero aquí nosotros estamos para aprender. Y si usted no está de acuerdo, pídale al Señor la claridad, porque aquí dice, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, el versículo polémico: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová Dios cualquiera que esto hace. Gloria a Dios. Aquí hay algo que yo creo que estamos en un país libre y no creo que me vayan a empujar por lo que voy a decir, pero aquí no habla ponerse solamente un pantalón, una dama ponerse un pantalón de su esposo, por ejemplo, una ropa de su esposo. No, se trata de que se haga pasar por hombre o se haga pasar por mujer. No es la ropa, es porque se haga pasar. El Señor nos ayude porque esto tenemos que aprenderlo y aclararlo. Para que cuando alguien le hable esas cosas a usted, te diga: usted, hermanito, está equivocado, pero la palabra de Dios, ya, usted sabe cómo hacer. El Señor nos ayude para que sigamos viendo con esta lectura. Amén. Dice en Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Asimismo, dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Amén. Ese es otro versículo polémico. Wow. Porque muchas veces las iglesias quieren poco menos que la persona venga con un saco puesto y no se arregle. No dice que la mujer no se arregle. No podemos andar así como una pordiosera que no se lava nunca, ni se arregla. No. Aquí habla de lo ostentoso, porque antes las mujeres se peinaban mucho y se ponían adornos de oro en la cabeza, se ponían muchos adornos. Y sus vestidos también los adornaban con mucho oro y muchas cosas costosas. Y las personas que eran más humildes se sentían avergonzadas. Las mujeres se sentían más como dejadas de un lado y avergonzadas porque ellas no podían hacerlo. Entonces, nosotros como cristianos debemos entender la palabra, no debemos... ¿Por qué dijo el Señor escudriñar la palabra? Porque hay que rebuscar, hay que ver, no solamente leer el versículo y pasar de lado y decir, bueno, ya no me puedo vestir muy bien porque no voy a
la voluntad del Señor, el Señor me lo prohíbe. No, en ninguna manera. Señor. Recuerden el hijo pródigo que le pusieron anillo cuando llegó, un Amén. anillo en su mano. Gloria a Dios. Le pusieron los mejores, traigan los mejores vestidos, dijo. Los mejores vestidos y pongan allí calzado en sus pies. Entonces no es que nosotros vayamos a andar así todos malacatosos, mal arreglados, para venir sobre todo a la casa del Señor. Porque yo siempre digo, cuando un presidente, cuando una persona importante va, ¿qué pasa con las personas? Tienen que ir lo mejor, presentable, lo mejor vestido que pueden ser. Gloria a Dios. Yo siempre pienso, ¿por qué a los lugares donde hay eventos importantes tienen que ir muy arreglados? Y a la iglesia hay como con cualquier cosa que se pongan a la iglesia? Si va donde el Señor, donde el Rey de Reyes, nos vamos a cualquier parte. Sí, Señor. El Señor nos ayude para entender, Así para no es. quedarnos con nuestra mente estrecha ahí, no entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Dice la palabra en Mateo 23, 24, 25 y 26. Esto lo vamos a leer acá porque está más largo que lo había copiado. Vamos a leer entonces el Salmo Mateo. Ayúdame, hija, Señor. Gloria a Dios. Este versículo también es un versículo fuerte. Este es el más fuerte que yo usé. Pero ustedes tienen que entender que uno tiene que tomar lo que le corresponde y no también tomárselo como que a uno le están ofendiendo. Señor nos ayude, porque es la palabra y si no yo mejor arranco la hoja de la Biblia. No, esto no me gustó, lo arranco y lo saco. No, pues, tenemos que todo leerlo y todo llevarlo a nuestra vida diaria. Aquí le hablaba a los fariseos el Señor, aquellos que eran eruditos, aquellos que enseñaban, y dice: guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice que porque limpiáis lo de afuera del vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahí enseñaban muchas cosas para los demás, para que los demás lo cumplieran, pero ellos no lo hacían. El Señor nos ayude, porque aquí dice, con respecto a lo que yo estaba hablando, con respecto a las vestiduras, aquí dice que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Por qué? Porque la vestidura de la persona es un mosquito. Es una cosa que no tiene tanta relevancia, que no le va a molestar. A usted no le va a molestar que una hermana venga con pantalón o venga con falda, con vestido. A usted no le perjudica. No le perjudica en nada. Pero si una persona habla mal de la otra y la empieza a pelar, como decimos nosotros vulgarmente, y anda hablando mal de otra persona, la perjudica. O le hace daño de alguna manera, de alguna forma le hace daño, la perjudica en su vida espiritual, la perjudica en su mente, en su corazón, se entristece. Pero una ropa, un peinado, un vestido no le va a perjudicar a usted en su vida espiritual. No tiene por qué andarse fijando: oh, mira, se puso un collarcito, se puso un arito, mira cómo viene la hermana. No venimos a eso a la casa del Señor. A la casa del Señor venimos a aprender, a alabar su nombre, a glorificar, a darle la gloria, no andarnos fijando en lo que la otra persona se viste. Hoy estamos hablando del vestido, del pelo, de todo eso, pero eso para el Señor. El pelo no va a heredar el reino de los cielos, porque la carne ni la sangre hereda el reino de los cielos. Así que usted se siente como antes, siéntase cómodo como es, como usted. El Señor nos ayude y nos bendiga, porque esto es la palabra de Dios, no es palabra mía, no es palabra que yo haya inventado. Vamos a leer entonces acá. Aquí en Apocalipsis habla de que había, Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas con palmas en las manos. Aquí no habla de vestido, no habla de pantalón, no habla de falda, habla de vestiduras. ¿Se dan cuenta? Que no importa el diseño, no es el diseño, no es el pantalón, no es la falda, no es el vestido, es el diseño. Porque hay muchas personas aquí, el que se sienta mal, lo siento yo, pero la palabra de Dios dice: hay algunas personas que andan
está ceñida, en vez de verse bonita, se ve fea. Y la gente, las mujeres creen a unas que están tan apretadas las cosas, los pantalones, que creen que se ven bonitas. Y no, se ven mal. Un traje de mujer con falda demasiado apretada se ve mal. Entonces el Señor nos ayude. Tengamos los ojos abiertos, entendamos qué es lo que significa. Porque dice claramente aquí cuando leímos el versículo que yo les dije que era polémico, cuando dice que coláis el mosquito, ¿cierto? Nosotros debemos darnos cuenta de eso. De que hay cosas que nosotros debemos de entender, que Dios nos dice que debemos andar con ropa decorosa. Es decoro andar demasiado. Yo antes decía a mi niña que mejor, a alguna que le gustaba, yo no voy a decir el nombre, pero a alguna le gustaba andar un poquito con falda un poquito demasiado cortita, y yo le decía, sí, porque decía que las otras niñas, mis compañeras, todas andan así, y yo le decía, si tu compañera sale con una pura panty, ya tú también vas a salir así, vas a salir con una panty solo porque tu amiga, porque tu compañera salió así. No, cada uno tiene que valorarse, cuidarse. Porque nosotros sabemos que hay gente mala. Siempre digo a las madres jóvenes, enseñen a las niñitas a no mostrar tanto su cuerpo, porque ahora las niñas de 12 añitos ya quieren andar bien apretaditas, bien con ropitas cortitas, con poleritas así. ¿Y qué pasa con los malvados? ¿Qué pasa con los pedófilos? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué hay tanta cosa así que ocurre ahora? Porque las niñitas las dejan las madres. Las madres tienen que enseñarles a no andar así. Porque se presta para que los hombres malos le hagan daño. El Señor nos ayuda, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que tener una mente amplia, pero no amplia para el pecado, sino para que nosotros aprendamos a ayudar a corregir también. Porque nosotros muchas veces queremos decirle a nuestros nietos, a nuestras nietas, queremos corregirlo, pero están los padres y a veces los padres se molestan porque uno les puede dar alguna corrección. Entonces, como es así, cuando uno ve que no puede hacer mucho, a la rodilla, a pelarse la rodilla, a orar para que el Señor le haga la mente a los padres, para que les enseñen a sus hijos los buenos modales como hijos de cristianos. ¿Cómo deben ser los hijos de cristianos? Porque yo digo, nosotros cuando éramos pequeños, en todo tiempo dice la palabra que por algo el Señor dice que la vara para el contumaz. En todo el tiempo de la ley rebelde. Ahora en estos tiempos se sacan que ahora los niños son más. Antes porque los padres eran más así. Por eso los niños eran más ordenados. Nosotros no podíamos comer chicle en la iglesia. No podíamos andar comiendo cosas en el templo porque es para adorar, pero no para andar comiendo. Vayan para patio para un lado, pero aquí adentro no. Así nos enseñaban a nosotros. Nada de comer, nada de masticar chicle. Y pobre que lo hayan pillado masticando chicle por tirón de oreja o patilla, era seguro. Pero así se aprendía a estar derecho. Así aprendía, porque la palabra dice, el árbol cuando está chiquitito se le pone un puntalito, se amarra y allí crece derecho. No se ve que está torciéndose. Pero cuando ya está el tronco grande, ¿cómo lo van a enderezar? Entonces, todas estas cosas son importantes. Antes, ante la presencia de Dios, y somos responsables como padres, como abuelos, como congregación, de orar por los niños y de cuidarles que su crecimiento sea un crecimiento sano. Quizás a mí, yo siempre saco a los niños porque a mí me preocupan. Como está el mundo ahora, a mí me preocupan los niños. Incluso algunos niños que ya no están viniendo acá, los tengo en mi lista ahí, pidiéndonos, reclamándonos al Señor que de alguna forma puedan ellos encontrarse con su Salvador y puedan ser parte de la iglesia. El Señor nos ayude porque en grande manera nosotros como hijos del Señor debemos entender estas cosas. Vamos a leer el último, parece que es el último que tengo. Efesios capítulo 6 dice del 10 al 17. Capítulo 6 del 10 al 17. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Efesios capítulo 6 versículo 10. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y sigue acá hablando, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto de la legión de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese es el vestido que debemos cuidar. Eso es lo que tenemos que hacer para estar vestidos espiritualmente y no estarnos preocupando por cosas que son vanas, por cosas que nos edifican. Como les decía, no es el vestido, no es la falda, no es el pantalón, es el diseño en el cual nosotros lo ocupamos. Eso es. Nosotros debemos, como mujeres, vestirnos decorosamente, no mostrar nuestro cuerpo para que estemos en la lengua de cualquier persona que no es convertida, porque la gente está mirándonos, la gente nos está mirando. Tenemos mucha gente que nos mira y dice, mira, es evangélica, mira cómo anda mostrando todo. A veces también la forma en que nos sentamos cuando voy a hacerlo, porque yo como no puedo asistir a la clase de mujeres, voy a decirlo acá. Hermanas, a veces cuando nosotros andamos, no es tan corto el vestido como yo lo tengo. Pero nosotros nos sentamos de mala forma. Y yo lo he visto en las iglesias, por eso lo voy a decir aquí. Nos sentamos de mala forma y mostramos igual nuestras piernas. Los hermanos son hermanos, pero son carne. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de la forma en que nos sentamos para que no mostremos nuestras piernas. Lamentable que yo diga esto, pero no me voy a disculpar. Porque es la palabra de Dios nos enseña y tenemos que aprender. Como decía, la herida duele, pero después sale. El Señor nos ayude, nos dé inteligencia para vivir en este mundo. Porque este mundo está plagado de pecado, plagado de cosas que no tienen que estar. Y nosotros debemos ser cautos, debemos ser prudentes y sobre todo las mujeres. Bendito eres, Señor. Guarda, Dios. Todavía me queda uno que es por leer. Voy a leer entonces esta palabra. Dios. Ayúdale, Señor Jesús. Colosenses capítulo 10 a 14, son 4 versículos. Dice, y revestido del nuevo, o sea, del nuevo y el cual, no leí el versículo entero que dice. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado el viejo hombre y sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni libre, sino que Cristo es en todo y en todo. Vestidos pues como escogidos, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera que ir contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Eso es la lectura de la palabra, lo cual el Señor nos enseña que tenemos que tener todas esas cosas. Y sobre todo, amor. Amén. Amor en nuestras vidas, para que no nos andemos mirando en menos unos con el otro, sino que todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Él murió por todos de igual manera. No digo bueno, por esto voy a pagar más, o llegó al cielo allí con sus contactos y le dijo a su padre, yo le tengo preferencia, ese dale más. No, todos, para todos Él murió, para todos, y para todos Él quiso que aprendiéramos de su palabra. ¿Por qué dice escudriñar? Metámonos en la cabeza aquí, que aquí vamos a encontrar la verdad, aquí vamos a encontrar cómo caminar cada día. Y cuando alguien nos pida alguna cosa,
la palabra del Señor, usted diga amén. Todo lo que salga aquí. Pero algo que no salga en la palabra, que no diga, entonces usted no diga amén a todo. Porque muchas veces hasta los predicadores se equivocan. Y hay muchos pastores que hablan tanto de que la mujer no debe andar con pantalón que yo no sé para qué. ¿Cuál es la edificación que le dan a la persona? Ninguna. Ninguna, que es pecado, que aquí que allá. Pero yo, como les decía, no es pantalón, el diseño. Porque ¿qué dice la palabra? En ninguna parte de la palabra encontrar la palabra pantalón. En ninguna. Además, hay países que todavía se usa la túnica. Y si usted quisiera decir, yo quiero seguir las pisadas del maestro, el Señor Jesús no usó pantalón, usó túnica. Tendría que andar con túnica. Claro, estamos en esta cultura y debemos respetar la cultura que tenemos. Pero si nos vamos a la Sagrada Escritura, en ninguna parte a encontrar el pantalón, que es exclusivo del hombre. Ni de ninguno. No sale pantalón en la Biblia. Sale vestidos, sale túnicas, sale cosas así. Pero no sale en ninguna parte. Por lo tanto, no seamos ignorantes en esto. Para que cuando alguien le diga por qué la hermanita usa pantalón, no es nada muy cristiana porque usa pantalón. ¿A dónde encuentre? Cuénteme la palabra la Biblia, ¿dónde está la palabra pantalón? No la encontraré. Señor nos bendiga, nos ayude y todo esto sea para la edificación de la iglesia, que ninguno se sienta mal, si no cree la palabra, o yo decía, si no, arranquemos la hoja. Y dejemos la verdad. El Señor nos bendiga, nos ayude y seamos agradecidos. ¿Es un pastor aquí entonces? Amén.